Bienvenidas y bienvenidos a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy empezamos una serie de 6 programas que vamos a realizar como parte de la alianza entre la Red Paz de la Universidad Nacional y FESCOL, donde vamos a mirar fundamentalmente las experiencias y luchas de tipo territorial en función de la construcción de paz. Y hoy vamos a empezar con la experiencia de comunidades afrodescendientes que sin duda han tenido una historia muy dolorosa dentro de todo este conflicto. En Colombia, la historia de las comunidades afrodescendientes está atravesada por la discriminación, la exclusión y la vulneración sistemática de sus derechos a nivel político, económico, cultural y social. La generalización del conflicto armado interno y el avance de grupos armados han desencadenado el desplazamiento forzado en territorios históricamente ocupados por comunidades afro, que han tenido que huir hacia poblados y concentraciones urbanas donde han visto más vulnerados sus derechos. A pesar del grave impacto que ha causado la guerra en sus comunidades, las organizaciones afro, colombianas, negras, palenqueras y raizales han desarrollado diversas estrategias de resistencia orientadas a la protección de los derechos colectivos, a la permanencia en los territorios rurales y urbanos y a la construcción de paz. Para el programa de hoy, de hablar de los impactos de la violencia, del conflicto armado en las comunidades afrodescendientes, tenemos 2 invitados de lujo. La lideresa Francia Márquez, una destacada defensora de los derechos humanos, lideresa en la defensa de los temas ambientales y quien aceptó acompañarnos, y Leiner Palacios, quien fue de los creadores de la Comisión Interétnica de la Verdad de la región del Pacífico y por supuesto un líder fundamental de esa región, y hoy, para alegría yo creo de todos los que compartimos la importancia de construir paz, miembro de la Comisión de la Verdad. Empezamos entonces haciéndole una pregunta a nuestros 2 invitados a propósito de todos estos impactos que la guerra, el conflicto ha causado en sus comunidades, en las organizaciones afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales, etc. Y la pregunta para los 2, inicialmente para Francia, es de qué manera el conflicto armado ha vulnerado los derechos de las comunidades afrocolombianas y cuáles considera son los daños más sensibles e importantes que se han causado. Bueno, un abrazo ancestral. El conflicto armado y la violencia de manera desproporcional, y un conflicto armado que ha estado entrelazado con las violencias históricas, raciales que hemos vivido como pueblos negros, como pueblos indígenas, como comunidades empobrecidas. Para nadie es un secreto que el conflicto armado se ha desarrollado mayoritariamente en los territorios habitados por los pueblos étnicos en este país, y eso pues ha significado que nos ha tocado cargar con el peso de la violencia
ha sido desproporcional, como se reconoció en el Acuerdo de Paz de La Habana, y por el cual también se reconoció la necesidad de trabajar, ¿sí?, en la implementación de un capítulo étnico para la paz que de manera específica estableciera mecanismos, medidas y acciones que salvaguardaran la integridad étnica y cultural de tanto de los pueblos indígenas como afrodescendientes en Colombia, ¿sí? Creo que de manera desproporcional, como mujeres negras, como pueblo negro, hemos vivido el conflicto que se entrelaza con el racismo estructural. Es decir, que como comunidades negras no solamente nos ha tocado que vivir el peso de las balas, el peso del desplazamiento forzado, del reclutamiento, ¿sí?, de nuestra gente, porque también hay que decirlo que es con la población empobrecida afrocolombiana que también se ha hecho esta guerra, ¿sí?, usando a la gente más empobrecida del país, pero mayormente comunidades negras, ya sea que van a las fuerzas públicas o ya sea que van a los grupos ilegales, ¿sí? Entonces, de alguna manera, todas esas situaciones han hecho que las situaciones estructurales de la violencia y el peso del conflicto armado nos haya afectado de sobremanera. Creo que el desplazamiento forzado que se ha vivido en la región del Pacífico y en el Caribe, donde mayoritariamente cohabitamos esos territorios, ha sido una situación de destierro, no solamente físico, sino también cultural, espiritual, ¿sí? A nosotros el conflicto armado nos prohibió celebrar incluso la muerte de la manera en cómo lo hacíamos como comunidad negra, nos prohibió enterrar a nuestros muertos, ¿sí? Y más vale los ríos nuestros, el territorio nuestro se convirtió en fosas comunes, se convirtió en cementerio, ¿sí? Entonces, y los cambios, ¿sí?, que han habido en términos de el arraigo cultural de la familia extensa, del cuidado y la crianza colectiva, también se han visto afectados por el conflicto armado, así como la autonomía y la soberanía alimentaria de nuestras familias, pues también el conflicto armado, y no solamente el conflicto armado, sino los proyectos que se implementaron en nuestros territorios usando también la violencia o territorio, como lo dice la profesora Aurora Vergara Figueroa, ha sido parte de la estrategia de ese conflicto armado y ha sido parte de esas consecuencias que nos ha tocado padecer. De allá que esperamos que pues la reparación histórica a las víctimas, pues de manera colectiva pueda plantear la reparación histórica también como parte de ese sanar, como parte de esa reconstrucción de país que todos necesitamos y como parte del avance necesario hacia la paz. Por supuesto, eso también implica la verdad. Esperamos que esa verdad que se ha empezado a dilucidar por lo menos por parte de la FARC, pues también sea una verdad que cuente, ¿sí?, desde un enfoque de justicia racial, desde un enfoque del racismo, las consecuencias que hemos padecido como pueblo eh, afrodescendiente. Y bueno, ahora tenemos a Leiner como parte de la Comisión de la Verdad y esperamos que su trabajo pues haga ese papel de esa verdad que se nos ha sido negada históricamente, pueda ser contada ahora como parte de ese reconciliarnos, como parte de ese tejer y como parte de seguir empujando la necesidad de construir la paz en este país. Gracias, Francia. Leiner, por favor, nos comparte su punto de vista sobre esta primera pregunta. Muchas gracias, mi estimado Alejo. Un saludo a cada uno de los que nos siguen en este momento. Un saludo cariñoso, Francia. Muchas gracias por tu labor
No estamos acostumbrados en este país ver a una mujer reclamando los derechos y más una mujer afro. Y tú lo has venido haciendo y me parece un referente muy importante. De verdad que te felicito por esa gran labor que realizas. Mi estimado Alejo, lo primero que hay que reconocer, y es uno de los planteamientos que la Comisión Interétnica le ha hecho al país, es que en Colombia se ha venido configurando a través del daño al territorio, se ha venido configurando lo que algunos calificamos como un etnocidio. Un etnocidio dirigido y concretado en poblaciones afrodescendientes de manera especial y acentuado en algunas regiones donde precisamente habitan mayoritariamente o habitamos mayoritariamente pueblos afro. Ese etnocidio y ese daño al territorio lo podemos evidenciar al menos en 6 tipologías del daño. El primero, si usted toma cualquier parte del Pacífico, cualquier parte donde haya asentamientos afro, encuentra que hay una política de deterioro ambiental. De deterioro ambiental en la medida de que la legislación colombiana, las decisiones gubernativas, pero también lo que está pasando en el territorio van en contravía total de las prácticas tradicionales, incluso del uso del territorio. El daño al territorio ha sido uno de los graves fenómenos y consecuencias que hemos tenido los pueblos. A nosotros, como pueblo, nos impidieron llegar a los territorios a hacer las prácticas que normalmente realizábamos. Los indígenas ya no pueden ir al cerro a realizar los rituales, pero los afro, en los lugares donde cultivábamos y donde sembrábamos la medicina tradicional, las hierbas, nos sembraron los muertos. Y aquí hay una concesión de que uno no come de cementerio. Entonces, de cierta manera, ha habido un daño ambiental muy fuerte. Los fenómenos de minería, los fenómenos de tala indiscriminada del bosque. Entonces, y eso está muy ligado a los patrones del conflicto armado. Yo me acuerdo que cuando la masacre de Bojayá estuvo precedida de una política de tumbe de madera por todos lados. Los paramilitares propusieron más de 300 motosierras para cortar árboles. Hoy, como el Pacífico, vemos árboles y especies maderables que hoy ya no existen. Y asimismo también con peces. Ahí está como los ríos se están contaminando, ¿cierto? Y esto todo está alimentado por los actores del conflicto armado, porque reciben vacunas, porque promueven este tipo de actividades. Y el tema del narcotráfico incluso también. Pero cuando los consejos comunitarios, las comunidades negras se oponen a esas actividades ilícitas y a ese patrón, a esos comportamientos que deterioran el ambiente y el territorio, pues la consecuencia es asesinar a los representantes legales de distintos lugares, a los que se oponen a eso. Pero también se configura otro daño que tiene que ver con la dignidad y sobre todo el daño a las relaciones humanas. Francia lo planteaba ahorita. Es que a nosotros nos cambiaron hasta la posibilidad de reunirnos, de encontrarnos, de relacionarnos. Nos impidieron la posibilidad de hacer los velorios, los rituales mortuorios. O sea, no fue únicamente matarnos, no, fue matarnos y matar las personas y matar la cultura. Y eso es distinto. Entonces, por eso es que hablamos de que aquí había un daño desproporcionado. A todos en Colombia nos han matado, pero es que a algunos nos han hecho otro tipo de daño y otras limitaciones. Pero también el control al territorio, cómo a las comunidades le impusieron de que hoy no pueden moverse y movilizarse por todas las áreas de ese territorio. Pues eso tiene consecuencias graves. En Bogotá, en las ciudades matan personas, pero la movilidad sigue. Y aquí en las comunidades que se restrinja la movilidad, pues es condenarlos a la muerte porque la gente vive del día a día.
Entonces tenemos otra tipología de daño, pero también tenemos el daño al uso de ese territorio, como el narcotráfico, como los cultivos de uso ilícito. La gente del Pacífico ha sido gente que vive del corte y aprovechamiento racional de los recursos naturales, que vive de la pesca, de la agricultura, que vive del banano, del plátano, del borojó, del maíz, y cómo poco a poco la intromisión de los actores armados fue transformando la vocación agrícola y pesquera de estas regiones. Y entonces nos fueron imponiendo estas nuevas modalidades, imponiendo básicamente diciendo, es que aquí el que no siembre coca no puede subsistir, el que no pague la vacuna no puede subsistir, y fueron sustituyendo estos cultivos legales por, de cierta manera, algunas actividades ilegales. Pero también déjenme decirle que aquí ha habido un daño de manera desproporcional a la situación de las vidas de las mujeres. Y por eso el acuerdo para nosotros es supremamente importante, porque propone un tratamiento acorde a esa situación. Es que no es lo mismo vivir la violencia en la ciudad de Bogotá para una mujer que vivir la situación de violencia para una mujer campesina, negra, por allá en Guapi, en Tumaco, en Timbiquí, por allá en López de Micay, por allá en los adentros del río Ojayá, por las zonas del Cauca, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que allá les toca recibir las agresiones, las violaciones, no poder denunciar, les toca aguantar las condiciones de inclemencia natural, pero también los comportamientos machistas de muchos hombres, ¿sí? Incluso de comportamientos machistas de muchos negros. Algunas mujeres no se atreven a denunciar porque es que denunciar incluso es sinónimo de poder perder su entorno familiar, su núcleo familiar, por los fenómenos de la concesión machista y terrible que hay en la cultura. Entonces, ¿qué le toca? Aguantarse toda esa desazón de maldad. Entonces, ha habido un daño muy terrible a las mujeres. La sociedad colombiana tenemos una obligación, y sobre todo a las mujeres negras, de cómo reconocer ese daño. Y ese es un gran desafío que tenemos que avanzar de manera, y igualmente también con los niños y niñas, de manera pues que este conflicto debemos reconocer que ha habido una afectación profunda también en la manera de cómo el desarrollo llega a los territorios. Es que aquí le están echando pipeta, les están echando plomo, nos están echando granadas, nos están echando todo este mercurio, todo el glifosato, es porque hay unos intereses sobre ese territorio, intereses para sacar los recursos naturales, pero también intereses para que las vías carreteables se puedan hacer los puertos, y ese puerto pueda estar al servicio de la nación, pero no al servicio de los derechos étnicos de las comunidades que ahí están. Buenaventura es un ejemplo de eso. Las casas de pique, mientras a los nativos se les está picando y se les está tirando al mar, al puerto les están suministrando agua permanente. Mientras las casas de Buenaventura, del común y corriente, no tienen agua, el puerto tiene agua 24 horas. Entonces, el desarrollo también está siendo un factor de distorsión gravísima de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario para las comunidades negras, comunidades sobre todo en el Pacífico. Entonces, hoy, ante este gran acuerdo, pues tenemos una oportunidad, y cuando hablamos de reconciliación, precisamente tenemos que avanzar en la reconciliación con las personas, con los que han agredido, pero también la reconciliación con la naturaleza. Y eso implica que las políticas que han sido nefastas y contrarias a los derechos humanos y a la posibilidad de vida de la gente, es un buen momento para modificarlas y corregirlas. Muchas gracias, Leiner. Y justamente, Francia, yo creo que todos estamos muy interesados en escuchar su análisis de el impacto en la mujer negra del conflicto armado, porque obviamente
Ahí hay por lo menos una doble afectación por su condición étnica y por su condición de mujer, lo cual ha dificultado mucho más buscar superar esto. ¿Cómo es el impacto de la guerra en las mujeres negras? Por favor, Francia. Bueno, yo creo que la mujer negra en este país en general asumimos la responsabilidad, ¿sí? De las matronas, como lo sabemos decir, de transmitir nuestro acervo cultural, de transmitir ese ser pueblo negro, ese ser comunidad, ¿sí? Y precisamente parte de lo que ha hecho el conflicto armado en los territorios es silenciar el accionar de las mujeres negras, ¿sí? Las mujeres, como lo decía Leiner, las mujeres parteras, curanderas que usaron su territorio como parte de cuidar la vida, como parte de sanar, pues han cargado el peso de acusárseles, ¿sí? De señalárseles, de asesinárseles por parte de actores armados por las prácticas culturales y ancestrales que han desarrollado las mujeres en los territorios. Para nadie es un secreto que el patriarcado y el machismo, ¿sí? Nos ha afectado también desproporcionalmente, ¿sí? Y la mayoría de las mujeres negras en muchos lugares del territorio son madres cabezas de familia. Muchas que ejercieron su liderazgo, que alzaron su voz. Parte de la estrategia de silenciar esas voces fue reclutar a sus hijos, fue reclutar, llevarse, arrancarse a sus hijos. Eso pasó en Tumaco, eso pasó en el norte del Cauca, eso pasó en muchos territorios nuestros. Parte de silenciar las voces, el liderazgo de las mujeres era arrancar a sus hijos como una estrategia de callarles y de sembrarles el miedo, ¿sí? Eso es una situación que por supuesto implicará que, como ya lo dije, en esas verdades que están saliendo salgan con claridad, ¿sí? Yo misma he tenido esa experiencia de estar con el miedo, ¿sí? De en cualquier lugar, en cualquier momento, mis hijos terminan siendo parte, ¿sí? De la estrategia de violencia de silenciar la voz de uno, ¿sí? Y eso le pasó a las mujeres negras en este país. Por supuesto, también seguramente le ha pasado a otras mujeres, pero lo vivimos de manera desproporcional. Fue muy duro para muchas madres, ¿sí? Y mujeres, que unos hijos fueron reclutados por la fuerza pública y otros hijos fueron reclutados por los grupos armados ilegales, ¿sí? Y entonces dos hijos enfrentándose en una guerra absurda, donde quien termina perdiendo es la mamá, donde quien termina perdiendo es esa mujer que parió a esos dos hijos, ¿sí? Eso ha sido parte de los daños que hemos recibido como mujeres, de tener que soportar el dolor de esta guerra, ¿sí? De la barbarie de una guerra que no pedimos, pero que nos ha afectado. Pero el feminicidio, ¿sí? Que hemos vivido en lugares como Buenaventura, ¿sí? De hecho hay informes del feminicidio y yo creo que cuando se empezó a hablar de feminicidio, los primeros casos que se empezaron a evidenciar de esa situación fue la situación en Buenaventura, de cómo las mujeres estaban siendo, y los cuerpos de las mujeres estaban siendo usados como una estrategia de guerra, ¿sí? Descuartizando las mujeres, asesinándoles de tal manera, pues hay una deuda en términos de reconstruir ese tejido, ¿sí? De la mujer como parte de esa transmisión de saberes, de esa transmisión de cultura, ¿sí? De esa conservación de lo que somos como pueblo, ¿sí? Que se vio limitada en ese conflicto armado. En cuanto a las mujeres, por ejemplo, defensoras de la vida, del territorio, pues hemos cargado con ese peso de lo que decía Leiner, porque el conflicto armado se ha enraizado, ¿sí? Y ha sido parte de la estrategia de impulsar un modelo, una política de muerte. Y ahí quienes más hemos perdido hemos sido las mujeres, han sido las mujeres que han salido con sus hijos
¿sí? Desde el territorio a vivir a las urbes donde también terminan siendo asesinados, ¿sí? Estos asesinatos, estas masacres que están ocurriendo de ahora, ¿sí? Precisamente muchas son madres solteras que ahora están padeciendo el asesinato de sus propias familias, de sus hijos, ¿sí? Entonces vienen del campo huyendo a la guerra y llegan a la ciudad donde sus hijos son asesinados. De esos dolores nadie habla, ¿sí? De esas tristezas nadie habla, ¿sí? De escuchar a mamás decir, a mí me han matado en vida cuando matan mis hijos también. A mí me han matado en vida cuando nos destierran, ¿sí? Y yo que sé lo que significa el desplazamiento forzado, es muy duro para una madre tener que salir huyendo a las 3 de la mañana con su hijo, ¿sí? Y saber que uno se siente responsable como si uno era el que le ha hecho el daño al hijo y no ha sido una responsabilidad y un daño causado por otros, uno termina asumiendo eso como su propia, el peso como de esa responsabilidad que no debería recaer en una madre sino, o en una mujer, sino en un Estado que no se ha dado paso a decidir transformar esa política de muerte, a decidir pasar la página de la violencia y permitirnos estar en paz. El miedo sin duda ha sido algo que nos ha afectado en términos psicológicos, en términos personales, ¿sí? En términos familiares, ¿sí? Esas afectaciones psicológicas que hemos sufrido como mujeres, ¿sí? Como comunidad, pues tristemente se pueden restablecer. Ojalá encontráramos maneras de sanar. Y en el norte del Cauca, por ejemplo, las mujeres que hemos estado denunciando la política de la muerte, no solamente de la minería ilegal, sino de la minería inconstitucional, entendida como aquella que se entrega por el mismo Estado y que luego actores armados la defienden, ¿sí? En nombre del desarrollo, en nombre de la erradicación de la pobreza, que sin duda lo que hace es condenarnos a la miseria. Hay una mujer afroamericana que habla de la expropiación de la dignidad, Bernabé Atojené, una abogada, y sin duda creemos que como mujer negra, como pueblo, lo que hemos vivido a partir del conflicto armado y de la política de la muerte es una expropiación de nuestra dignidad. Por tanto, recuperar esa dignidad expropiada, pues es parte de ese camino que tendremos que seguir recorriendo y es parte de las demandas que hacemos al pueblo colombiano y, bueno, al Estado colombiano. Gracias, Francia. Una última pregunta. Ustedes saben, estos tiempos en televisión son tan cortos, y es, ¿cuáles son las propuestas de las comunidades afro para que se den procesos de construcción de paz en estos territorios afectados por la guerra? Leiner y luego Francia, y con ello tenemos que cerrar nuestro programa. Adelante, Leiner, por favor. Muchas gracias, estimado. Las propuestas que como pueblo negro impulsamos son muchas. Toda la vida le hemos propuesto al gobierno y al Estado colombiano una manera de cómo no nos sigan atropellando y cómo superar esto. Sin embargo, hoy, desde el Pacífico y suroccidente colombiano, después de haber participado y ser conscientes de la importancia de la paz en ese acuerdo que se firmó, y ver hoy la crudeza aunque se desarrolla el conflicto armado en esta región y ver que estamos caminando hacia un retorno a la guerra con más de 63 masacres, pero también con tantos líderes asesinados, pero también al ser consciente de que este acuerdo no se está implementando adecuadamente en nuestros territorios, nos quedamos esperando los programas de desarrollo con enfoque territorial, también la participación política, pero nos hemos quedado esperando la reparación para las víctimas.
y hoy el fenómeno de agresión sigue siendo igual, pero conscientes también de ver cómo el fenómeno de actores armados se sigue incrementando en nuestros territorios. Nos hemos puesto en un grupo de personas y líderes y organizaciones a reflexionar y hemos decidido presentarle una nueva propuesta al país, que consiste en el pacto por la vida y por la paz. Un pacto que nos lleve a partir de 13 mínimos construir una relación más armónica y que nos permita convivir. Un pacto que acoge el llamado que ha hecho las mismas Naciones Unidas y que ha hecho incluso el Papa en sus distintos llamados a Colombia para que haya una salida negociada del conflicto armado. No es posible que se pueda garantizar la vida, los derechos de las comunidades mientras esta guerra y esta confrontación y esta proliferación de actores armados siga dándose. Y ahí llamamos a la necesidad de que el gobierno nacional le dé una posibilidad de diálogo con el ELN, pero también una posibilidad de diálogo o sometimiento que permita las distintas estructuras de las bandas criminales, los que nosotros comúnmente conocemos como paramilitares, para que se acojan a la vida civil. Eso es una necesidad hoy para que tengamos una paz completa. Pero necesitamos también avanzar a que la actuación de nuestras fuerzas militares sea en el marco del respeto a la legalidad. No podemos seguir tolerando los niveles de connivencia, colaboración que en algunos casos miembros de la fuerza pública están presentando con miembros irregulares de distintos frentes de la irregularidad. Eso es, pero también es rechazable la fuerza pública cómo se está ensanchando contra la protesta social y contra la labor de defensa de derechos humanos en algunas regiones y en algunos casos. Y aquí llamamos la atención, por eso nuestra propuesta es la invitación a que estas autoridades funcionen, y más cuando estamos en un gobierno que ha proclamado el principio de la legalidad como fundamento y como hoja de ruta. Pues entonces las autoridades deben funcionar acorde a la legalidad y no en el marco del irrespeto a los derechos humanos como se está haciendo en algunos territorios. Pero también en ese marco proponemos que es necesario avanzar hacia la disminución de los niveles de corrupción. Nosotros en el Pacífico y el suroccidente colombiano sí que sabemos de los impactos que deja esta patanería corrupta en la implementación de programas que no concretan derechos humanos, derechos a la gente. Y en ese sentido, pues, es fundamental generar un acuerdo político que nos permita avanzar a que esa corrupción sea disminuida y el presupuesto nacional tenga mayor eficacia en los territorios. Y finalmente comentarles que para nosotros, en el marco de esta propuesta de Pacto por la Vida y por la Paz, es supremamente fundamental contar con la comunidad internacional, los organismos de control que han hecho seguimiento a la problemática de derechos humanos y sobre todo se puedan activar una serie de visitas humanitarias a los territorios cuando estamos precisamente terminando o estamos en el marco de una pandemia que ha tenido efectos muy graves en todos los colombianos, pero los efectos en la ruralidad no se conocen. Y ahí necesitamos llegar a acompañar a las comunidades porque a la gente en este contexto le ha tocado luchar con la pandemia, pero también luchar con los estragos de la violencia. Y esa violencia que sigue dañando sus vidas. Y que ese fenómeno en el marco de la pandemia ha sido un poco invisibilizado. Por eso la presencia internacional, no solamente para ayudarnos a hacer seguimiento a la implementación del acuerdo, la presencia institucional internacional también para ver cómo están evolucionando o devolviéndose en sentido de regresividad los derechos humanos en el Pacífico y en toda Colombia es fundamental. Así que hoy esta propuesta se la dejamos nuevamente, le hacemos un grito al país para que nos escuche, para que podamos avanzar. Yo creo que una salida negociada del conflicto armado no es hacerle un favor al victimario o a los que están combatiendo. Es una posibilidad de generarle condiciones de alivio humanitario
a las poblaciones que están sufriendo los impactos del accionar de los violentos. Así que dejamos esta propuesta de pacto por la vida y por la paz y invitamos a los colombianos y colombianas, a todos los sectores, a que no solamente la firmen, sino que se comprometan, nos comprometamos con esos 13 mandatos que hemos planteado públicamente en el mes de septiembre cuando hicimos el lanzamiento y esperamos sea acogida. Muchas gracias, Leiner. Francia, por favor, ¿cómo planteas tú también este tema de las propuestas desde las comunidades afro de construcción de paz en los territorios afro? Bueno, como ya lo mencionó Leiner, lo primero yo creo que apoyar ese pacto por la vida y la paz es muy importante. Creo que no solamente es decirlo, sino que implementar esos puntos que tiene el pacto por la vida y la paz será parte de ese andar, de ese caminar necesario para conservar sobre todo la vida hoy en esos territorios que también, digamos que se está recrudeciendo la violencia y que hoy estamos como en medio de desesperanza porque estamos colocando los muertos a pesar de muchas voces que se están manifestando en el país. Por otro lado, yo creo que es necesario hacer una discusión seria, ¿sí? La política en este país se ha lucrado de la muerte y yo creo que no es posible seguir beneficiándose, seguir obteniendo ganancias, ¿sí? De lo que ha sido la muerte y la barbarie de la gente más empobrecida, de la gente racializada, de la gente excluida, ¿sí? Es necesario pensarnos seriamente en la transformación de las políticas económicas que se traducen, ¿sí?, en violencia y en muerte en los territorios, ¿sí? No es de gratis que estén asesinando a los líderes sociales. Esto obedece a la política de la muerte, ¿sí? Esto obedece al extractivismo que Colombia sigue tercamente impulsando, mientras que el mundo se está pensando en cómo frenar la crisis ambiental que afronta el planeta, que afronta la Casa Grande. Creo que ese es un desafío, ¿sí? Colombia hoy significa para el mundo, ¿sí?, en términos de conservación ambiental y el Pacífico colombiano, una reserva ambiental muy, yo creo que cuidar, ¿sí?, cuidar estos territorios, cuidar a las comunidades que cohabitan estos territorios, yo creo que es importante no solamente para los negros, no solamente para las negras, no solamente para el Pacífico, sino para el mundo, ¿sí? Toda la biodiversidad que tenemos en este andén pacífico se está viendo afectada por el conflicto armado y por las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno nacional. Entonces yo creo que hacer ese paso, ¿sí?, de darnos la posibilidad de pensarnos una economía para la vida, una economía para el cuidado, ¿sí?, una economía desde la cultura, desde el saber cultural, desde el saber ancestral, ¿sí? Poder pensarnos la academia no como una academia que produce conocimiento para ponerlo al servicio de la muerte, sino de verdad pensarnos una academia que produce sabiduría y conocimiento para ponerlo al servicio de la vida, sin duda contribuirá, ¿sí?, a disminuir el peso que seguimos cargando como pueblos, como comunidades, ¿sí? Creo que es necesario entonces también discutir abiertamente el tema sobre la democracia en Colombia. Sí, aquí se habla de democracia, todo el mundo habla de democracia, pero a nosotros nos resulta un discurso vacío, ¿sí? ¿Qué significa democracia para una mamá que tiene que levantarse todos los días a irse a la mina a rebuscar una milésima de oro que no le alcanza ni siquiera para darle comida a sus hijos, ni siquiera para comprarle un par de zapatos y mandarlo a la educación? Una educación que cierra las puertas. ¿Qué significa democracia, ¿sí?, para nosotros que tenemos instituciones, ¿sí?,
educativas donde un maestro le da clase a todos los programas de la primaria y cuando el maestro no llega a la clase, entonces el niño se va con el uniforme a raspar coca. ¿De qué democracia estamos hablando cuando esas son las condiciones en las que estamos en los territorios? ¿Qué significa una democracia? ¿Sí? Que permite que asesinen todos los días los jóvenes, que con esperanza, que con voz, que con sabiduría, que con energía, ¿sí? Piden garantías para acceder a la educación. Empezar a construir una democracia, a la justicia étnica, a la justicia racial, a la justicia de género, a la justicia ecológica, que es tan necesaria hoy en esta casa, en el Pacífico, pero en la casa grande. Todos los días están extinguiendo vidas en el país, y no solo vidas humanas, ¿sí? ¿Cuántas especies se pierden todos los días por la coca que se sigue sembrando en todos los territorios? Impuesta violentamente, ¿sí? Cuánta alimentación se ve en los territorios nuestros, sino a las ciudades, donde hoy con la pandemia los más empobrecidos y los que tienen menos garantías son los que siguen estando con los trapos rojos en su casa, en señal de que esa familia se está muriendo de hambre. Entonces yo creo que repensarnos eso, y es parte del caminar, y es parte de lo que hemos venido haciendo como pueblo. Cuando decimos no queremos un plan de desarrollo, queremos planes de buen vivir, o planes de vivir sabroso, como decimos, estamos diciendo eso, aquí estamos poniendo esto para caminar. Cuando desde el capítulo étnico se plantea, ¿sí?, la necesidad de que se garantice el derecho fundamental a la consulta previa, de que se garantice el territorio colectivo, ¿sí?, como parte de esa conservación de la biodiversidad que tenemos, es parte de las propuestas que hemos venido haciendo, que tristemente hoy con este gobierno se siguen desmontando. Hoy los derechos étnicos conquistados del pueblo negro en este país están seriamente amenazados, ¿sí?, por la política de la muerte, ¿sí?, y por la violencia que sigue estando, no solamente en la violencia de tener los fusiles y las granadas explotando, ¿sí?, a los jóvenes, explotando a las comunidades, sino que hay unas granadas del racismo que están explotando, hay unas granadas de la corrupción que están explotando, hay unas granadas del patriarcado que nos mata todos los días a las mujeres en este país. Entonces yo creo que eso son parte de las propuestas que hacemos y por supuesto siempre históricamente la hemos hecho, las comunidades les ha tocado a veces cuando no hay respuesta frente al diálogo con estos actores armados, asumir el riesgo en los territorios de dialogar con estos actores armados para que respeten en condiciones mínimas la vida, ¿sí? Y hoy eso se concreta en acuerdos humanitarios que la gente viene planteando desde los territorios. Acuerdos que necesitamos que se avancen para que hayan unas garantías mínimas hasta que encontramos posibilidades reales en esto que llamamos democracia, de garantizar, parar el conflicto armado y darnos paso a construir esa paz tan anhelada y esa paz tan deseada más que en las ciudades, en el campo, porque es donde hemos vivido la guerra. Y que bueno, ahora en la ciudad se está sintiendo, ¿no? Lo que acaba de pasar con los jóvenes en Bogotá es una muestra de esa violencia que hoy llega a la ciudad y de esa violencia que es necesaria parar porque se está generalizando en toda la sociedad colombiana de alguna manera, por así decirlo. Muchas gracias por este espacio de diálogo y bueno, la palabra para nosotros siempre ha significado bastante, somos una comunidad oral y yo creo que siempre el diálogo ha sido la mejor herramienta que hemos tenido para evitar que las situaciones del conflicto armado hubieran estado peor de lo que ya han estado. Y esa es la invitación que le hacemos a todo el país, ¿sí? Incluso al gobierno que sigue
con su empeño de hacer trizas las posibilidades de garantizarle a estas comunidades por lo menos andar sin miedo en el territorio. Bueno, muchísimas gracias a Francia Leiner por habernos acompañado hoy en este programa de La Paz en Foco, donde se planteó su mirada, su análisis profundo sobre lo que está pasando en las comunidades afro del país. A los oyentes les agradecemos que nos hayan acompañado y los invitamos a un próximo programa de La Paz en Foco.